Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, pues tenemos de nuevo una petición patrocinada por Santiago. Se lo agradecemos un montón por el apoyo y es una banda nueva. Se llama Alhambra, pero es japonesa, te lo aseguro. No es la Alhambra de Granada, no es el monumento nuestro de España. O Es... la cerveza, ¿eh? O la cerveza, también. Bien pensado, bien pensado. Por Claro, cierto, mira, no joder. sé si has visto la camiseta que llevo, mira. Muy española, sí. Jamones de bellota, de pata negra, serrano. Serrano y ibérico. Mira, En vez de muy, Ramones, muy jamones. ricos todos. Bueno, Muy bien. serrano justito, pero bueno, ¿no? Ya ves, más quisiera yo ahí un jamoncito. Bueno, pues resulta que la canción se llama Ernest y vamos a saber un poquito más de esta banda, ¿no? Porque a mí me ha pillado de nuevas. Yo no conocía a la banda esta Alhambra. Yo tampoco. Pues mira, te comento un poquito. Por lo que parece es una banda de 2003. Había leído 2023. 2003. Bueno, no, pues tiene ya tiempecillo. Ya 21 años, ¿no? Tiene ya tiempecillo. No, es que no sé por qué había leído yo 2023. 2003. Bajo el sello Walkure Records y por lo que veo los miembros de este grupo que está clasificado como Power Metal sería Junko, vocalista, Toshihiro guitarra, Ibiki bajo, Yuki teclados, Hideki batería. Por lo que veo aquí tienen 4 álbumes, 2011, 2012, no, 2005, 2007, 2010 y 2012. Vale, como tienen las fechas en sistema internacional, ponen primero el año y se me ha ido un poquito. Bien, pues eso, 2005, 2007, 2010 y 2012. Bien, y tienen un vídeo oficial for Impressive Memory en 2008. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver cómo es esta banda, que bueno, como te decía, está clasificada como Power Metal y parece que la formación se ha mantenido en el tiempo, lo cual me alegra. Lo mismo que, por ejemplo, cuando decíamos los más de 10 años que llevan Band-Maid, ¿no? Con su formación y que se mantienen desde el principio, pues es cosa que me alegra también que ocurra con esta banda, pero ya es un montón de años, ¿no? Si es 2003, llevan pues... 21 para 22. Hostia, ya llevan un tiempecito, ¿eh? Ya llevan un Cuatro, tiempecillo. cuatro discos, entonces tienen que sonar de lujo. Efectivamente. Bueno, vamos a comprobarlo de primera mano. Ya sabéis lo que os digo siempre, si os gusta lo que hacemos, le das like, te suscribes si no lo has hecho, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Y vamos con esta banda, seguramente haremos una pausita en el medio para comentar y luego hasta el final. Go
Tiempo muerto. ¿Cómo, cómo solemos decir? Madre mía, ¿eh? Es que no paran. No paran. No sabía dónde meterle mano para hacer la primera pausa. Bueno, está, David, clarísimo que es power metal, ¿no? Sí, sí, pero vamos. Pero Esto muy es claro. power metal de libro. Me ha gustado el concepto de hacer una primera parte en blanco y negro y después cuando he hecho ese cambio, Sí, meterse eh, a color. de pronto ha vuelto bueno, ha resurgido lo que sería el color. Cositas para decir. Bueno, pues lo primero que me ha llamado la atención, lógicamente, y a ti también, es la batería. La disposición La de los disposición del cinco. grupo, efectivamente, la batería con un doble bombo Brutal. que percute, Joder. vamos, casi taladra. Sí, sí. Eh, Y con las baquetas, hostias, tiene habilidad también, ¿eh? Tiene mucha habilidad y mucha fuerza. Tiene Joder. mucha potencia de golpeo. Sí se ve, como decíamos, por el tiempo que lleva el grupo, se ve que son gente no tan joven, aunque aún así se les ve jóvenes. Es decir, yo creo que a lo mejor pueden rondar los 40 y algo, pero esta gente han empezado o rondando los 20 o por ahí, porque no se ven tan mayores. No. Y bueno, la cantante tiene un tipo de voz operística. Seguramente se ha formado vocalmente en clásico porque tiene las apoyaturas de la voz Sí. para hacer los agudos y demás. A veces engola un poquito la voz para hacer esos agudos que es muy propio De son de canto. agudos de música clásica, es decir, Sí, de de ópera. ópera en vez de, digamos, agudos heavies, ¿no? Con lo cual le da un toque tipo, ¿qué te digo yo? Tal vez Nightwish o, es decir, ese Sí. tipo de voces que mezclan voces de sopranos con el tema del metal, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además Sí. que, hostia, esta mujer en directo, hostia, tiene que darle bien. Mm. Pasa que ahí es un pelín ahí, no sé. Que lo El, mismo tiene muchos arreglos o no tiene arreglos y es su voz natural, pero hostias, lo no, no, mismo no, en no. directo cantando 2 horas fuerza demasiado la voz. La veo ahí un poco más. Igual que a Sammy, por ejemplo, la veo que tiene su escala y la sube hasta donde ella quiere. A esta mujer, no sé, la noto un pelín forzada cuando hace ya sube mucho el agudo. La noto ahí un pelín forzada, pero bueno, Puede ser por varios motivos. A ver, lo mismo, no solamente es que, es decir, llegar puede llegar, pero también no todo el mundo lo hace con la misma soltura que Asami, claro, pero claro. que el estar todo el tiempo cantando, ahí interviene mucho la respiración. Sí, sí. Entiendo que si es una cantante formada en clásico, el tema respiración lo Lo tiene llevará que tener estupendamente. controlado, claro, ¿no? Además, ahí se hace respiración de diafragma, no se hace respiración, digamos, de pecho. Todo eso está muy controlado. Lo que pasa que, claro, al ritmo que está cantando, porque no descansa, y al no Claro. descansar se fatiga la voz. Si lo han hecho en una sola toma, puede que no creo, porque es un videoclip, ¿no? Pero que puede, si todo el concierto es a este ritmo, la cantante puede sufrir. Precisamente en los conciertos se hacen pausas de el típico solo de batería que se queda un rato o canciones que sean más largas instrumentalmente. Todo eso sirve, aparte de que quede muy bien, para que el Para que cantante o descanse, la cantante pueda claro. descansar. Descanse y Que se la tome voz, un poquito de miel o lo que sea. así que, bueno, Pero, joder, y el pero canta muy bajo bien. canta, canta brutal. Y el bajo me está flipando. Sí. El guitarrista es muy del rollo sweep picking, es decir, de los barridos que se hacen arriba y abajo, ¿no? Que que se ve moviendo arriba, abajo, ¿no? Que eso es que va moviendo la púa en un solo movimiento hacia abajo y hacia arriba y los dedos van a toda velocidad para hacer ese efecto de tan chulo, ¿no? Tan Y en técnico y cuanto, tan chulo. y en cuanto a la disposición, me llama mucho la atención porque está la batería en un lado a la derecha.
adelante y el guitarrista está detrás que casi no se le ve. A no ser que se mueva la cámara no se le ve mucho. Y la chica en el medio de todos, hostia, pues, Claro, es cuanto menos llamativo. sí, tal vez nosotros lo miramos con mirada occidental, porque por lo menos en Europa la disposición clásica es batería atrás, un poquito Claro. pegado a la batería está el bajo, más adelantados en los laterales están los dos guitarristas y en el centro el cantante. Eso Y es lo el, y clásico. el, y el teclista suele estar también, el bajista en un lado y el teclista en el otro, ¿no? Sí, me Al lado llama de la la atención batería. el teclista que tiene dos teclados. eh, y a ver, grupos así con dos teclados. Bueno, se me viene a la mente Rick Wakeman, pero bueno, ese es otro estilo. Pero sí, por ejemplo, ¿quién utilizaba así los teclados? Tal vez Doble. Bon Jovi o Europe El de o... Europe. El de Europe sí. Creo recordar que en algún vídeo lo he visto ahí con dos teclados. Tiene además uno encima del otro. Claro, la disposición suele ser uno encima de otro, pero tener los dos, digamos, hace casi una flecha, ¿no? Em, bueno, Bueno, Rammstein, por ejemplo, creo que tiene dos también. Además que es muy aficionado en los conciertos, sobre todo a tener una cinta de andar y va andando y está tocando los teclados, que me eso, flipa eso, ese tío. eso es una marcianada. Sí, Eh, pero total, ¿eh? Bueno, es que Rammstein hay algún concierto por ahí que telita. bueno, también se juega con la parafernalia, Sí, ¿no? no, claro, ¿no? Es parte del show, es decir, a veces nos olvidamos que en un concierto no solamente que lo que prima suele ser la música, pero también la puesta en escena. Eh, bueno, un claro ejemplo es Kiss, ¿no? Sí, bueno, sí, es Hay que grupos que a lo mejor técnicamente son mejores, pero el conjunto hace que la experiencia para el que va a ver a Kiss pues sea algo inolvidable, ¿no? aquí eso a cualquiera, porque yo creo recordar ahora mismo Marilyn Manson, por ejemplo, que me compré un concierto cuando sacó el disco de, ¿cómo se llamaba? The Beautiful People, que salía esa y Tourniquet y tal, y tela marinera. Mm. Además que salía con un corset, unos calzoncillos, unas botas, y hay una canción que se sube a un foco que tiene y empieza a hacerse cortes con una botella de agua que la ha roto y empieza a rajarse y dices, tronco, ¿qué necesidad hay? Y cuando acaba la canción está completamente lleno de sangre, dices, está muy pasado, tío. Sí, sí. Yo el otro día lo comentaba contigo, es decir, así grupos que me han llamado mucho la atención en la puesta escénica, que era de los Fifth, Sí, bueno, Manowar, por supuesto Iron Maiden, eh, y tanto Halloween como Blind Guardian también tienen una puesta en escena bastante llamativa. Eh, bueno, y por supuesto, no me olvido del concierto de Guns N' Roses y AC/DC, que eso es que tiene telita también, ¿no? AC/DC, por ejemplo, cuando empiezan a cantar lo del TNT y suenan ahí un cañonazo, es impresionante. Bueno, nos estamos desviando, sí, que al sí, no, final aquí nos liamos a rajar que, y no- que nos quedamos solos. nos pasa y nos lo comentan también, que se nos va la pinza. Empezamos a contar batallitas, ¿no? De De abueletes. abuelo Cebelleta. Efectivamente. Bueno, pues seguimos con este grupo, Power Metal Total. Santiago, como siempre, hace buenas recomendaciones. El grupo técnicamente es una pasada y vamos a seguir a ver a dónde nos lleva esta canción.
信じたいから No, 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 Madre de Dios. Hemos hecho la pausa justo antes del apocalipsis. Vaya despliegue técnico, virtuoso. Vamos a empezar poco a poco porque, claro, han empezado a hacer barbaridades tras barbaridades. Y mira, lo primero que me llamó mucho la atención es, ¿viste la disposición de los teclados? Que no lo habíamos visto antes, que un Sí. teclado está inclinado hacia abajo 45 grados. Como si fuera pues una guitarra o un bajo. Casi, efectivamente. Ha empezado a coger velocidad el teclista. Yo no le veía los dedos. Y Madre mira mía. que, fíjate que cuando, por ejemplo, vemos los solos del teclista de Dream Theater, son potentes, son rápidos, son virtuosos, pero este hombre va como 2 marchas más de Pero si es velocidad que el otro. Y Pero si es que le después, iba haciendo la competencia al guitarrista. eso es lo que te iba a decir, Iba porque a el la misma guitarrista, velocidad. y los dos iban a toda velocidad. Sí, sí. De hecho, han hecho el equivalente a las guitarras dobles o guitarras gemelas, como lo quieras decir, pero teclado-guitarra, pero a una velocidad. Yo no sé si estaba en... eso era fusa o semifusa, es decir, unas notas tan rápidas que me he quedado flipado. Sí, y luego se ha puesto el bajo. Y el El bajo bajista también. ha dicho, sujétame el cubata que ahora voy yo. Básicamente ha sido así, ¿no? Y bueno, y el batería es que no ha parado desde que ha empezado la canción. No ha parado. Yo, tal vez, por decir algo, por puntualizar, echo de menos algo de variedad en en el golpeo de platos y timbales. Es decir, el tío con el doble bombo es una mala bestia. De increíble, ¿no? Y con machacando la caja y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, Haruna en Love Bites hace mucha combinación de todo tipo Sí, de de platos, platillos, sí. o Mike Porno, o yo qué sé, o otro tipo de baterías que, digo, de los que dan muchísima caña, ¿no? O Eloy Casagrande de Slipknot, o yo qué sé. Pero sin embargo, Gian Celone de Dragon Force claro, también. pero le dan más variedad al asunto. Entonces, echo de menos eso. Aún así es un máquina, ¿vale? Tampoco es Aparte, que tuviera muchos platillos, ¿eh? No bueno, tenía muchos platos, tenía 2 o 3 nada más, pero mm, joder. tal vez, sí, no, pero es Como una... estás tan flipado mirando a la guitarra o mirando al claro, teclista o mirando al bajo, pues la batería la escuchas ahí a toda pastilla. Es a decir, toda velocidad claro, y lo tienes ahí y te vas fijando en los otros instrumentos. Pero, correcto, porque claro, el doble bombo a esa velocidad prácticamente era un metrónomo para el resto madre de mía. músicos. La cantante la he visto bastante.
bastante suelta con el tema. Me he Sí, estado sí, fijando en lo en que la tú has comentado segunda parte sí ha estado distinta. y sí me ha dado la sensación de estar, a ver, cómoda. Pero me reafirmo, tal vez en directo sufra Sufra un pelín con el porque tema de la claro, respiración. es que a esa velocidad no me extraña que la pausa que han hecho haya sido ella entre párrafo y párrafo o estribillo y estribillo, haya estado ahí un rato sin cantar, porque si estás toda la canción cantando, Sí, es lo que te decía. De todas maneras, mira, aunque en el vídeo no se haya visto la letra, sí la voy a poner en la información del vídeo, ¿vale? Para que lo veáis y estará en el idioma original y en español, para que un poquito podáis hacer buena cuenta de lo que dice. De todas maneras, esa pausa era necesaria en la canción para la cantante, porque no solamente canta rápido, sino canta potente. A mí me da la sí, sensación, y tú fíjate, cuando un cantante tenga mucha potencia de voz, normalmente se separa el micro bastante de la boca, porque si no lo satura. Los micros de los cantantes suelen ser micros dinámicos, es decir, que recoge directamente solamente sí, la de que lo que está sí, enfrente del micro, ¿vale? Es diferente que, por ejemplo, en estudio, que a lo mejor pueden usar un micro de condensador, pero, y claro, si tú, cuanto más te pegas al micro, si hablas muy fuerte, se puede saturar. Eh, el ejemplo más bárbaro que he visto yo en alejarse el micro y es de otro estilo totalmente diferente, es Luis Miguel. Luis Miguel lo he visto yo con el micro casi a la altura de la cintura a veces. Y dice tú, pero madre de Dios, y aún así se recogía la sí, la potencia de voz, la ¿no? voz. Sí, Digo, yo, ¿qué? Otro, o Tom Jones también es otro que tiene mucha potencia, que se tiene que poner el micro como a medio metro. Y claro, de todas maneras, eh, me ha gustado bastante el cantante. La técnica clásica yo creo que es algo muy apreciable, es decir, que se ve claro que tiene ese estilo de soprano. Y bueno, la combinación está muy bien con yo no sé si todas las canciones serán así un no parar, ¿no? Pero bueno, el power metal, este sí que lo lleva por bandera. Este no es que puedas decir, no, es que tiene mezcla. A ver, Escucha, yo casi le llamaría speed metal, ¿eh? Que sí, power speed metal. metal, power metal, sí. Bueno, sí queda claro que tanto en los solos, bueno, en los solos y básicamente en toda la composición musical, bajo, teclados, el tema neoclásico. ¿Verdad? Vamos, que el guitarra de este grupo es Ingrid Martin y te lo crees, vamos. Pero es que además, de hecho, el solo, el primer solo que ha hecho el guitarrista después de la pausa ha sido muy de música clásica, ¿eh? Claro, porque había un ritmo de tan ta ta tan 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 ta ta tan tan tan. Eso es neoclásico, vamos. Así Ah, que compositivamente está Santiago tiene buen muy gusto. bien. No, no. Sí, sí, sí. Sello de calidad, recomendación de Santiago. Em, Así que poco más tengo que decir de este grupo, que me gustaría traerlo más veces porque me ha gustado bastante y quiero ahondar un poquito más. Em, lo de siempre, solemos traer bandas nuevas con bandas que ya hemos traído, dos reacciones diarias, ya lo sabéis, o casi siempre va a ser una de las dos, porque no podemos tampoco asegurarlo al 100%, casi siempre va a ser una de las dos una novedad, pero llega un momento en que Ya se acabarán las novedades, claro. se acabarán las novedades, digo yo. Llevamos, no sé, 30 grupos diferentes ya o por ahí. em, pero lo que está claro que los grupos que son así de buenos, me gustaría volver a traerlos. Me gustaría verlos en directo, por ejemplo. Como es concretamente la canción que nos han recomendado, y nos ha encantado el videoclip, pero me gustaría verlos en directo, precisamente por los detalles, ¿no? Es decir, cómo interactúan con la gente, cómo se desenvuelven, cómo la cantante puede defender esa canción en directo. Está muy bien, muy bien. Sí, sí. Bueno, pues poco más.
me reafirmo en lo de siempre. Si te gusta lo que hacemos, le das a like, te suscribes si no lo has hecho todavía. Vamos a ver. Bueno, he puesto un mensaje en la comunidad para que nos deis ideas de qué queréis que hagamos cuando lleguemos a los 1000 suscriptores. Yo creo que Que hay algunos que lo tienen muy claro. sí, ya tengo encargado el disfraz de sirvienta con peluca y todo. Ya Vas voy a a estar estar monísimo, monísimo. monísimo. Vamos, lo que te dije, vamos, si no, Además, además no va a llegar a febrero, que es el carnaval, que allí en febrero en tu si lo he tenido que pueblo. encargar ya porque ya estamos en 920 o por ahí Por eso. suscripciones. Por eso te digo que no vamos a llegar a febrero. No. Si mi preocupación era que llegara lo antes posible ya, porque veía que, digo, es que no nos va a dar tiempo Yo tengo ya mirado también el sombrero el japonés, sombrero japonés, que ¿no? nos han, de hecho, en comentarios, no me acuerdo si ha sido en el de Warning o en el de Gargier era. Gujire. Pues no sé cuál ha sido que nos han recomendado que hay una marca de sombreros japoneses. Que, oye, desde aquí si nos ven, pues oye, si me quieren mandar uno, yo me lo pongo encantado. Pero bueno, mientras tanto, Eso mientras llega, es. ya buscaré alternativas. Correcto. Bueno, amigos, pues lo dicho, tenéis el Patreon para apoyarnos de otra manera, ¿vale? Lo tenéis en la descripción, ya sabéis, como ha hecho Santiago, y os lo agradecemos de corazón. Mil gracias. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.